Hay un momento que puede destrozar una startup antes de que siquiera empiece. Y no es la falta de plata, ni que el producto no funcione. Es una conversación, la primera, casi siempre, sobre cómo se reparte la torta. Esa decisión, puede crear leyendas o destruir amistades y empresas enteras, claro. A ver, pensemos un momento. ¿Qué es lo que más rompe a los equipos fundadores? ¿La competencia? ¿El mercado? No. Esos son problemas de afuera. La amenaza más grande, la que de verdad explota todo, casi siempre crece en silencio, desde adentro. Exacto, el equity, el reparto de la torta, ese tema que convierte a los mejores amigos en enemigos. Y para que quede súper claro por qué es tan peligroso, y más importante, cómo se puede evitar, vamos a meternos de lleno en la historia real de una startup que casi se va a pique por esto mismo. Y aquí empieza nuestra historia. Conozcan a Chris, Charlie y Mike, los tres fundadores de una empresa llamada Metamatic. Como tantos otros, empezaron su viaje con un acuerdo de palabra, un pacto que, a simple vista, parecía lo más justo del mundo. Y ahí está, el clásico 33, 33, 33. Parece perfecto, ¿no? Todos socios por igual, todos con el mismo empuje, es como un símbolo de que están juntos en esto. Pero, he ahí el problema. Es un símbolo estático, fijo, en el mundo de las startups, que es, un caos total. Es todo menos estático. ¿Qué pasa cuando la realidad, el día a día, empieza a chocar con esa simetría tan bonita? Y acá es donde la cosa se empieza a complicar, porque esa idea tan linda de justicia empezó a romperse, a agrietarse por el peso de la realidad. Porque seamos sinceros, la vida de una startup nunca, pero nunca sigue un plan, y el esfuerzo de la gente tampoco. Miren este gráfico. Habla por sí solo. Los números no mienten. Y acá empezaron a contar una historia bien distinta. Para el segundo año, Chris, que era el CEO, se estaba echando al hombro casi todo. Ventas, la gestión, el desarrollo del producto. Todo. Mientras Charlie y Mike, que sí, aportaban y era importante, pero ni cerca en cuanto a intensidad. Y eso genera una tensión que no se habla, un resentimiento que se siente en el aire y que lo va envenenando todo. Y justo ahí, en medio de esa tensión que nadie nombraba, ¡pum!, la vida real se metió en la oficina. Charlie tuvo que dejar la empresa. Una emergencia familiar sin saber cuándo podría volver. De repente, esa conversación que todos venían esquivando se volvió imposible de evitar. ¿Qué hacemos con su 33%? ¿De verdad es justo que se lo quede todo si ya no está aportando? Y esta cita de Johnny Wilson lo resume perfecto, porque el problema de Metamatic no es un caso aislado. Para nada. Es una historia que se repite una y otra vez. En garajes, en oficinas, en todo el mundo. Y no solo se arriesga la empresa, se arriesgan amistades de años. Chris, el CEO, sentía que todo se le iba de las manos. La empresa, la amistad con sus socios, todo. Así que se obsesionó. Tenía que encontrar una solución, un modelo para repartir el equity que fuera justo de verdad, un sistema que se pudiera adaptar al caos que es emprender. Lo primero que encontró fue un modelo basado en objetivos. Suena bien, ¿no? Si logras esto, te llevas tanto. Pero se dio cuenta al toque de que no servía. ¿Por qué? Porque las startups pivotean, cambian de rumbo a cada rato. Predecir qué va a ser importante en 2 años es como leer las cartas. Cada cambio de plan iba a significar sentarse a renegociar todo otra vez, un dolor de cabeza. Ok, segundo intento. Un modelo basado en habilidades. Peor todavía, esto los obligaba a discutir desde el minuto cero quién era más valioso. ¿El que programa? ¿El que vende? Imagínense ese debate. Pura subjetividad, puro ego. Era la receta para el desastre antes incluso de empezar a trabajar. Y justo cuando parecía que no había salida, que estaban en un callejón sin salida, Chris encontró algo. Algo totalmente distinto. Un libro. Se llamaba Slicing Pie y proponía una idea radicalmente nueva. Una idea que no intentaba adivinar el futuro, sino que miraba hacia atrás. Y acá está, la idea que lo cambia todo. La clave. En vez de jugar a ser adivinos con una bola de cristal, Slicing Pie propone usar una balanza. Una balanza para pesar lo que cada uno realmente puso, lo que ya pasó. Es un sistema vivo, dinámico, basado en hechos, no en especulaciones. Ok, ¿cómo funciona esto en la vida real? Es bastante lógico, son 4 pasos. Primero, definen salarios justos, o sea, ¿cuánto se le pagaría a cada uno si hubiera plata? Esto es clave porque le pone un valor objetivo al tiempo de cada quien. Segundo, se anota por todo. Cada hora de sueldo que no se cobró, cada peso invertido, la computadora que alguien puso,
Todo eso se convierte en porciones de la torta. Tercero, la torta va creciendo. El porcentaje de cada uno no es fijo, cambia todo el tiempo. Es simplemente tus porciones dividido por el total de porciones. Siempre está al día. Y cuarto, el gran final. Se congela la torta. ¿Cuándo? Cuando la empresa ya gana lo suficiente para pagar esos sueldos que definieron al principio. Ahí se para de contar y los porcentajes que hay en ese momento, listo. Esa es la repartición final de acciones. Este fundador lo dijo todo con 2 palabras, no es magia, ¿no? Es lógica pura. Una lógica aplastante y sobre todo justa. Bueno, volvamos a nuestra historia, a Metamythic, porque para ellos esto no fue una teoría interesante, fue literalmente su salvación. Y ahora viene el momento de la verdad. Recordemos cómo estaban, ¿eh? Con esa división fija de 33 para cada uno, que parecía justa, pero que se había convertido en una bomba de tiempo, llena de resentimiento. Y este es el resultado final después de aplicar el modelo Slicing Pie, de rastrear cada contribución desde el día 1. Chris, el que más se la jugó y más trabajó, quedó con un 48%. Mike con un 30%. Y Charlie, que se tuvo que ir, se llevó un 22% por todo lo que aportó al principio. Nadie podría haber adivinado estos números, porque no son una adivinanza, son el reflejo exacto de lo que pasó. Y acá viene lo más increíble. No hubo peleas, nada, 0 discusiones. Todos, incluso Charlie, vieron los números y la conclusión fue unánime. Sí, esto es justo. El modelo sacó la opinión personal de la ecuación y con eso eliminó el conflicto. Salvó a la empresa, sí, pero más importante, salvó al equipo. La historia de Metamythic es mucho más que un caso de estudio. Es una lección fundamental para cualquier persona que esté pensando en armar una empresa. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Primero, que un sistema justo tiene que ser dinámico, tiene que poder cambiar. Segundo, que tiene que valorar lo que la gente hace, no lo que creemos que va a hacer. También da una salida clara y humana para cuando alguien tiene que irse, que siempre pasa. Y como se basa en datos objetivos, como los sueldos del mercado, evita las peleas de ego. Al final, hace que todos se enfoquen en lo único que importa, hacer crecer el negocio. Esta última frase lo dice todo. Hay que resolver estos problemas antes de que se vuelvan el monstruo que se come a la empresa. El tema del equity no es algo para dejar para después. Hay que encararlo de frente desde el día 1 con un sistema justo, antes de que el resentimiento haga su trabajo sucio. Y con esto cerramos con una pregunta que queda flotando en el aire. ¿El acuerdo de equity en un proyecto está basado en la realidad, en lo que de verdad se aportó, o es solo una predicción, una apuesta hecha al principio? La respuesta a esa pregunta puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte de un startup.